Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo como cada semana en Radio Universidad. Qué bueno que nos están acompañando una vez más. En el programa de hoy vamos a platicar sobre sífilis y otras infecciones de transmisión sexual. Invitamos a la doctora Cora Barrientos Flores de las clínicas especializadas Condesa de aquí de la Ciudad de México, pero escuchemos su cápsula curricular y regresamos para iniciar la conversación. La doctora Cora Barrientos Flores es médica cirujana, especialista en medicina interna y en infectología. Sus principales líneas de investigación son la relación del VIH y las infecciones oportunistas, así como la coinfección y tratamiento de este virus con el de la hepatitis tipo C. Es docente en el módulo de VIH y antirretrovirales de la maestría en neuropsicología que se imparte en la UNAM. Actualmente es médico tratante de personas que viven con VIH y hepatitis tipo C en la Clínica Especializada Condesa de la Ciudad de México. Cora, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación acá en Hipócrates 2.0, muchas gracias. Hola, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada. Hombre, bienvenida. Tema súper importante, además, bueno, coincide con que hace no mucho en Estados Unidos se emitió una alerta por el incremento de sífilis. Sí. Ha habido varias comunicaciones internacionales sobre el aumento de sífilis y otras infecciones de transmisión sexual. Ya nos contarás, pero a ver, cuéntanos un poco cuál es la situación actual de la sífilis, qué otras infecciones de transmisión sexual hay. Pues mira, justo, hay ya varios reportes desde el año 2020 en Francia, Alemania, Estados Unidos. En cuanto a poquitas estadísticas de la OMS, al menos ahí en el 2020 se estimaba que 1 de cada 4 adolescentes en Estados Unidos tiene alguna ITS. En el año 2020 hubo 374 millones de casos nuevos de ITS. Esas 4... ITS es la abreviatura de infecciones de transmisión sexual. Es correcto. Entonces, esas 4 ITS, las más frecuentes, en primer lugar, sífilis, gonorrea, clamidia y tricomonas. Entonces, es abrumador el aumento de casos de manera global. Otro como bandera roja es que la mayor carga de las ITS están en la región de las Américas y África. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, haciendo la comparativa del año 2015 a 2019, un aumento del 30% de la sífilis. En Europa, por ejemplo, los CDC, hubo un aumento de 48% para los casos de gonorrea del año 2022 al 2023, sífilis 16% y clamidia un 34%. Y México pues no se sale de esta tendencia. Entonces, las cifras son del boletín de reporte epidemiológico. Por ahí, en el año 2022 se cerraron en 10,000 casos. En el año 2023 lo cerramos en casi 16,000 casos. Hubo un aumento de 5,000 casos del año 2022 al 2023. Todas las en general de todas las infecciones de transmisión sexual. No, okay. Para la sífilis. Hubo un aumento solo de sífilis de 5,000 casos. O sea, de 10,000 en el 2022 nos fuimos a 15,000 en el año 2023. Okay. 50%. Hay algunas que se quedaron como iguales, como el linfogranuloma venéreo. Hubo 405 casos en el 2022 y 409 casos en el 2023, pero de ahí en fuera tenemos aumento en al menos 2,000, 3,000 casos, digo, dependiendo de la enfermedad, pero la más importante ahorita aquí, pues es la sífilis, que subió 5,000 casos de un año. ¿Y se tiene así como identificado qué factores
han contribuido a esto? O sea, ¿por qué en los últimos años es el mayor incremento? ¿Qué podrían decir que es lo que lo detonó o lo que lo está acelerando? El encierro de la pandemia, que fue luego la salida de la pandemia. Hay estudios muy padres en España, cómo se disparó después de que levantaron el El encierro. confinamiento. Sí, el confinamiento estricto, cómo se levantó así al 30-50%, VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C. Entonces, depende mucho la población que estés estudiando, si son adolescentes, adultos jóvenes, hombres que tienen sexo con hombres, y depende mucho, que esto es como lo interesante, si son países de altos o de bajos ingresos económicos. Las razones en los países de altos ingresos es el uso inconstante de preservativo. Hay algunos estudios que dicen que tienen más infraestructura, más acceso y por ende diagnostican más y se reportan más. Claro, sí, el que lo busca más lo encuentra más. Exacto, pero ¿qué pasa en México? Pues no es que haya más infraestructura. En México es también el uso inconstante de condón, que haya poco acceso a las pruebas diagnósticas o que cuando tú vas a un servicio de atención médica, pues no tengan las herramientas para hacer el diagnóstico. Y en algunos se reporta que también es la resistencia a los antibióticos. Se ha reportado menos en 87 países que la gonorrea aumentó de un 5% a un 47% de resistencias antibióticas. Entonces, aunque pues lo detectes, a lo mejor el tratamiento que das pues no es el efectivo y no erradicas. Y ahí no se corta la cadena de transmisión. Oye, recuérdanos la principal forma de transmisión de la sífilis y las consecuencias también para terminar de entender cómo se previene el contagio. La sífilis es un poquito complicada en el sentido de que va por fases. Entonces va a depender de qué fase de la enfermedad estemos, si es primaria, secundaria o terciaria, para saber qué complicaciones vamos a tener. Pero en general, de manera pues, muy puntual, la vía de transmisión es sexual. Entonces, empezamos con una persona que tiene el diagnóstico de sífilis. La sífilis temprana, hay algo que se llama chancro sifilítico, es una úlcera. La característica es que no duele. Entonces, pues si no duele, la persona no se da cuenta, si no está en un lugar visible. La úlcera o el chancro puede estar en ano, recto, vagina o cervix, en lugares pues no tan evidentes, ¿no? Para que lo vea la persona. En pene sí puede estar en la base del pene o en la parte superior, incluso en los labios o en la cavidad oral. Entonces, cuando hay contacto con este chancro sifilítico al momento del contacto sexual, hay alguna dermoabrasión, una escoriación, se da el contacto y se da la transmisión por el contacto de mucosas, porque justamente la lesión del chancro es donde hay más espiroquetas, entonces tienen como mucha facilidad para estarse transmitiendo. Entonces, esa es como de manera esquemática y un poquito específica cómo se da la transmisión por vía sexual. Obviamente, con el uso de preservativo, pues evitas este contacto. Claro, es una barrera física que... Exacto, el contacto y te reduce el riesgo. Ahora, las complicaciones, cuando una sífilis no es tratada, pues pasas de una fase temprana a una fase tardía y hay algo que se llaman gomas sifilíticas, que son lesiones destructivas en la piel a nivel óseo. Hay inflamación, por ejemplo, de la aorta, que da un cuadro que se llama aortitis sifilítica. Y como infectóloga, pues la complicación más temida es la neurosífilis. Aquí puede haber pues una meningitis vascular, parálisis de algunos pares craneales o incluso puede haber otosífilis o la sífilis ocular que te puede dar una uveitis. Entonces las complicaciones pues son catastróficas a nivel funcional del sistema nervioso central y pues del oído con pérdida de la audición y de la visión pues con disminución de la visión. Cuando justo pues es una enfermedad que se cura con penicilina y que no deberíamos llegar a estas complicaciones. La última fase, o bueno, de las últimas fases de la sífilis terciaria es la demencia. Entonces, para fines prácticos, pues no puedes diferenciar una demencia, no sé, de otra índole o de otra etiología de la demencia de la sífilis. Entonces, justo
ahí está el meollo del asunto. Y una cosa bien importante que esta sí no quiero dejar pasar, la neurosífilis se puede dar en cualquier fase de la enfermedad. O sea, puede estar en la fase primaria, en la secundaria, en la terciaria. Entonces sí es bien importante, tal como bien... O sea, si hay síntomas neurológicos, como que habría que ver Sí, todos estos sí, factores de sí, riesgo exacto. En y, la ¿no? Condesa, por ejemplo, es paciente con la BDRL positivo a títulos altos, que bueno, ya más adelante lo Que es la explicaré. prueba que se hace, ahorita nos cuentas, Exacto. sí. Y cefalea o alteraciones de la visión se va directo a punción lumbar para descartar neurosífilis por justo las complicaciones. Y para las implicaciones del tratamiento, que digo, no es lo mismo una neurosífilis que una sífilis temprana. Y otra complicación, pues, es si una mujer está con la vida sexual activa y pues otras complicaciones de sexo sin protección, pues es el embarazo y está aparte con una sífilis, la sífilis congénita, que ahí las complicaciones pues son para el bebé también. Y pues puede haber neumonías, puede haber muerte prematura, lesiones Y en el embarazo es terrible, ¿no? También genera... en el bebé, exacto. Entonces sí hay que estar como muy pendiente. Oye, ¿y será que vamos a ver dentro de unos años estas sífilis terciarias de las sífilis primarias que están ocurriendo ahorita, que no se tratan correctamente? Y No, no creo, al menos en la ciudad hay mucha difusión de esto, entonces solo hacerte tu prueba rápida de sífilis al menos una vez al año. El factor de riesgo, independientemente, es vida sexual activa con uso de condón, pues inconstante, ¿no? Entonces, la mayoría cumple con todo esto, entonces una vez al año tu prueba rápida de sífilis, tu prueba rápida de VIH, hepatitis C y con eso, pues te ahorras todo. y refinando un poquito más el factor de riesgo, múltiples parejas sexuales o varias parejas sexuales o algo así. O sea, mientras más parejas, más riesgo, ¿no? Sí, la CDC tiene lineamientos bien estrictos, que es justo mujer mayor de 25 años, por poner una edad, mujer con vida sexual activa, que tenga una pareja sexual nueva, múltiples parejas sexuales, parejas simultáneas, antecedente de que tu pareja previa tuvo una ITS y en cuanto a eso pone no estar en una relación mutuamente monógama. Entonces, solamente estar muy seguros de que tu relación es cerrada y solo son pues, dos personas. Si la relación es abierta y hay más de una pareja, pues sí, una vez al año o una vez cada 6 meses, dependiendo pues el riesgo de cada persona, está indicada la Y de las prueba. otras infecciones de transmisión sexual, la gonorrea, ¿no? Es también una muy importante. ¿Cuáles son sus Muy principales frecuente. manifestaciones? ¿Cuándo se sospecha que se tiene? Y ahí también tiene una peculiaridad con diferencia entre hombres y mujeres, porque las mujeres, ¿no? Pueden ser como portadoras asintomáticas Exacto. incluso, Sí, y eso es sí. un lío también. Sí, de hecho, creo que ese es el escenario más frecuente, ¿no? Que las ITS sean asintomáticas, no te das cuenta, continúas con el factor de riesgo, que es el uso inconstante del condón, y no podemos frenar la cadena de contagios. Entonces, eso pues es un cuento de nunca acabar, pero bueno, la gonorrea, tienes razón. Siempre en las presentaciones ponen esta imagen de la punta del iceberg porque solamente vemos pues, los que tienen síntomas, que son los que acuden a la atención médica. Los hombres, el 25% son asintomáticos. Las mujeres va del 50 al 85% de que son asintomáticas. Entonces, ahí el meollo del asunto. Entonces, ahí es bien interesante porque es por síndrome clínico, es decir, lo más frecuente es que te dé uretritis. Entonces, una uretritis, ¿cómo la va a detectar la persona? Dolor, ardor al orinar, un flujo, tanto en hombres como mujeres, mucoso, con pus. En las mujeres puede haber incluso sangrado intermenstrual, dispareunia, que es dolor a la penetración en las relaciones sexuales, dolor pélvico. Puede haber otros cuadros en los hombres como epididymitis. Las mujeres, por ejemplo, si es una infección que no se trata, puede ser una infección ascendente, es decir, de pasar a cervix y ocasionar cervicitis, y esto explicaría un poquito el sangrado intermenstrual, el dolor a la penetración al tener relaciones sexuales. Si la dejamos escalar, se convierte en una enfermedad pélvica inflamatoria
que a la larga esta inflamación hace que haya estenosis o que disminuya el calibre de las trompas de falopio y se puede ver como problemas de fertilidad, o sea, disminución, ¿no? Por otro lado, el diagnóstico, tenemos como tres grandes herramientas. Una es pues muy sencilla, que es la tinción de Gram, de justo este flujo. Es un poquito más útil en los hombres, pero es tomar una muestra por un hisopado uretral, hacer la tinción de Gram y ver los diplococos Gram negativos dentro de los polimorfonucleares. Y eso es el diagnóstico de gonorrea, ¿no? Y que se oye muy difícil con esto que... Exacto. Pero es sencillísimo. Muy fácil. O sea, cualquier laboratorio de microbiología, incluso algunos consultorios de primer nivel de atención deberían de tener, porque en serio, pones una gotita de ese líquido en un vidriecito, lo fijas con alguna técnica y luego le echas estos colorantes, 2, 3 pasos de colorantes, lo ves en un microscopio y ahí vas a ver las bacterias. Y si son esas que tienen esa forma específica de que son dos bacterias así como esféricas juntitas, ¿no? Ahí dices, ahí están, y si se pintan de rojito, peor, ahí se ven rositas, y la diagnosticas, y esa es parte del diagnóstico así microbiológico básico, ¿no? Sí, exacto. Yo en la clase de infección de transmisión sexual a mis alumnos de segundo año en la carrera de medicina les gusta mucho, es una clase que siempre genera así como una atención especial, ¿no? Controversia. Pero yo hago mucho énfasis en que los factores de riesgo para las infecciones de transmisión sexual pues, prácticamente son los mismos para todas. Entonces, si encuentras o si diagnosticas una infección de transmisión sexual, pues tienes que encender los radares porque está bien, es una gonorrea, sí, pero así se contagia el VIH, así se contagia la sífilis, igual que como se contagió esa gonorrea, ¿no? Y eso es un elemento muy importante porque no es decir, sí, yo nada más tengo riesgo de sífilis. No. Tienes riesgo de hepatitis C, tienes riesgo de hepatitis B, tienes riesgo de muchas otras. Y eso es un comentario súper valioso porque son áreas de oportunidad. Entonces, si te llega alguien con herpes genital, una mujer con gonorrea, una mujer con sífilis, toda la batería de ITS, prueba de hepatitis C, hepatitis B, VIH, su prueba rápida de sífilis o VDRL, de acuerdo a la institución donde estés, porque tener sífilis aumenta 5 a 10 veces el riesgo de tener VIH o hepatitis C. Volvemos a lo mismo, porque dentro de la sífilis tienes una lesión y hay contacto mucosa con mucosa, secreción con secreción, y así como entró la sífilis, pueden entrar todas las ITS. Sí. Tenemos como que ir acercándonos hacia el final, pero no quería también dejar de preguntarte tu opinión sobre, ya nos describiste el incremento en las infecciones de transmisión sexual, sobre todo en las poblaciones de más riesgo, ¿no? ¿Qué tanto podría ser el éxito de los tratamientos de VIH? Que ahora hay unos tratamientos fantásticos para el VIH. Incluso puede haber personas que tengan el virus y que tengan relación sin protección con otras personas que están tomando un tipo de medicamentos y que no se van a contagiar. ¿Qué tanto este éxito en la terapéutica del VIH un poco permitió decir, ya no voy a usar el condón, lo voy a hacer a un lado, pensando que solo era para el VIH, y de pronto pues le abrió la puerta a todas estas? Estamos viendo como un efecto secundario del éxito de los tratamientos de VIH. Híjole, no lo sé, porque los pacientes las personas que viven con VIH, sí es verdad, ¿no? Cuando alcanzan esta indetectabilidad, pues esa es la definición, tener relaciones sexuales sin protección y no transmitir el VIH, ¿no? Entonces, pues ellos tienen derecho a saber, obviamente, y pues es la elección, ¿no? De usarlo o no, pero creo que en el sentido de que ya tienen el diagnóstico,
El tamizaje es más frecuente y más apegado con ellos y con sus... O sea, las pruebas así como de búsqueda. Exacto, ellos literal es como de tuve síntomas y por ejemplo en las Condesas y en los Capacits de cada estado hay un médico o un servicio dedicado a ver ITS, entonces sí acuden cuando tienen síntomas, cuando como que hay síntomas relacionados o incluso pues está también el servicio de PrEP y PEP, ¿no? Entonces... Justo estas estrategias de reducción de daños sirven para esto, para identificar estas áreas de oportunidad. El tema también es de que no hay vacunas. Quizá para Mpox sería como la que ya se usó incluso y se tiene la experiencia, pero para el resto no hay, ¿no? No, pero ahí sí las que yo les daría mucha importancia, VPH, hepatitis, Papiloma. exacto, virus del papiloma humano, hepatitis A, esto porque, bueno, en población de hombres que tienen sexo con hombres, la hepatitis A sí ha cobrado un papel como una infección de transmisión sexual, hepatitis B, y también un poquito, pues ahí entra, no como vacunación, pero sí como estrategia que en este momento no está abierta a población general, pero sí, pues cada vez se va a escuchar más y justo pues están corriendo los estudios a lo que se llama doxipep, ¿no? Que es el uso de la doxi para reducir el riesgo de sífilis, pero es... La doxi es doxiciclina, ¿no? Un antibiótico. Exacto, exacto. Justo después de una situación de alto riesgo, para poder reducir el riesgo de la sífilis, pero bueno... Ahora esto no es de ir a un consultorio de una farmacia a ver qué me venden. Sí, no, es que justo eso es como lo que está alimentando como la otra gran parte que es la resistencia antibiótica y nos estamos quedando pues cada vez con menos opciones para dar tratamiento. Entonces, por ejemplo, regresando al Doxipep, está nada más probado hasta este momento en hombres que tienen sexo con hombres y en mujeres trans. Ahora bien, si alguien tiene sospecha de ITS o simplemente tuvo un contacto de alto riesgo, independientemente de su derecho a biencia, es decir, si tiene IMSS o ISSSTE, las Condesas y los Capacits en cada estado pueden brindar una atención médica. Y la infraestructura que se necesita pues es tomar laboratorios, ver el tipo de secreción, ver el síndrome clínico, la clínica que traes. Entonces cualquier unidad de medicina familiar o cualquier unidad familiar o de primera atención te puede brindar el centro de salud, la orientación y la consejería. Es importante acudir, diagnosticar, dar el tratamiento, pero tomar las demás pruebas para no perder el área de oportunidad. Y en las mujeres embarazadas, pedir su prueba de sífilis en la primera visita a las 28 semanas y antes de que el bebé nazca, ¿sale? Para poder reducir el riesgo de sífilis congénita. Ahora, si alguien tiene inquietud, tuvo una relación y se quedó con la inquietud de que puede haber algún riesgo, o tiene alguna sospecha, o tiene acérquense a las clínicas especializadas Condesa. O sea, hay dos, una está ahí en la colonia Condesa, en Benjamín Franklin, la otra está en Iztapalapa, en cualquier página de internet los lleva, cualquier buscador los lleva ahí, y ahí están abiertas a todo público. Tienen incluso a veces unos modulitos de detección ahí afuera, ni siquiera tienes que entrar. Y ya ahora hay aplicación, así se llama Condesa y ya todo es como más fácil. De hecho está en la aplicación de la Ciudad de México, ¿no? En la app de los teléfonos inteligentes, y ahí te puedes acercar y eso, vas, preguntas, te hacen pruebas rápidas, si hay algún problema inmediatamente te vinculan a tratamiento o a consejería o lo que sea. Sí. Y ese es justamente, ahí hay como un tabú que hay que romper y que hay que pues, entender que estos son servicios de salud. Sí. Y que hay que utilizarlos. Sí, justo yo creo que eso es como lo más importante, acudir, porque sí están en la Ciudad de México, en donde a lo mejor está un poquito centralizado la atención médica, pero justo acudir a las Condesas, quitar como ese estigma, ¿no? Porque pues sí te puede salvar de las complicaciones que ya discutimos y las embarazadas. Siempre, siempre, siempre pedir las pruebas de tamizaje en mujeres embarazadas. Pues
creo que con esos mensajes podemos despedirnos, Cora Barrientos. No sé si quieres agregar algo ya para cerrar. Sí, acercarse y hacerse testeo y usar condón. O sea, muchas veces todos están muy confiados de que cada vez tenemos más PrEP, más PEP. La reducción de riesgo de sífilis con el uso de condón va del 70%, incluso hasta un 90%. Entonces, pues si ya está estudiado, ya está medido que te reduce el riesgo, hay que usarlo en todos los tipos de contacto, ¿sale? No nada más un contacto sexual vaginal, rectal, sino también oral, porque también se reduce el riesgo por esa vía. Bueno, pues con esto nos vamos. Sí. Doctora Cora Barrientos Flores, de las Clínicas Especializadas Condeses en la Ciudad de México, muchísimas gracias por haber estado acá en Hipócrates 2.0. Ay, muchísimas gracias por la invitación. Y luego hacemos uno de la historia de la sífilis. Ese sí está bien interesante. ¿Seguro? Sí. Sí. Bueno. Padrísimo. Muchas gracias, Cora. Gracias, Mau. Y con esto nos despedimos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esperamos que la próxima semana nos vuelvan a acompañar. Ya saben, siempre tenemos temas interesantes, atractivos, información útil. Hasta la próxima. Quédense en sintonía de Radio Universidad. ¿Tienes sugerencias, dudas o comentarios? Escríbenos a través de las redes sociales X y Facebook, @UNAMPuire y @RadioUNAM. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE, coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora.